Hola, listo. Bueno, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a aquellos que no hayan estado el lunes en la clase inaugural. Estas clases de apoyo para el ingreso a la Facultad de Derecho, tengo que decir lo mismo que dije la vez pasada, disculpen. Las hacemos por 10º año consecutivo. Ya son cientos y quizás miles la cantidad de aspirantes que han pasado por acá. Muchos de ellos están cursando la carrera, incluso muchos ya se recibieron también, así que son colegas. Mi nombre es Sebastián Molina, soy abogado y profesor universitario, recibido de la facultad donde ustedes van a ingresar. Nuestro rol acá va a ser básicamente acompañarlos. ¿Por qué? Porque en un mes no es mucho lo que seguramente vamos a incidir en su formación a lo largo de su trayectoria educativa universitaria, pero sí esperamos poder serle de ayuda para este examen de ingreso. Vamos a repetir un consejo de la clase anterior que para algunos será una verdad revelada, pero para otros va a ser una verdad a punto de revelarse, así que va a ser muy importante, que es la metodología del estudio. Ustedes sabrán o habrán escuchado que la carrera de abogacía, en la Facultad de Derecho, tiene mucha lectura, y es verdad, ¿sí? Muchos lo presentan esto como un tema excluyente, es decir, que si no te gusta leer, te cambies de carrera. Yo lo enfocaría por otro lado más bien como algo propositivo. Si todavía no le agarraron el gusto a la lectura, este es precisamente el momento, digamos, ¿sí? Para todos nosotros fue la verdad que un cambio empezar a estudiar esta carrera en cuanto a la lectura, y con el tiempo uno le empieza a agarrar el gusto y empieza a entender el porqué, digamos, de esta herramienta que es justamente la lectura. Y como la lectura es muy importante, fundamentalmente para el estudio de todas las materias, no solamente de este examen de ingreso, vamos a hacer un par de sugerencias a la hora del estudio, ¿sí? Ustedes pueden leer nuestros resúmenes, mirar nuestros power, mirar nuestras clases, y así todo no comprender seguramente muchas de las cuestiones o de los conceptos que se van a desarrollar dentro del material de estudio. Para eso nosotros lo dividimos en 4 etapas, ¿sí? Lo primero que les sugerimos es una lectura de corrido de todo el material, sin detenerse en los detalles, sin profundizar tanto en los conceptos. Por supuesto que si algo no entienden, busquen, Google es una gran herramienta en este momento. Pero la primer parte del estudio es siempre una lectura de corrido, de la página 1 hasta la última, ¿sí? No importa si no van entendiendo lo del medio. ¿Por qué? Porque eso recién lo van a encontrar en una segunda lectura, en donde tienen que ir subrayando o marcando las partes más importantes. ¿Cuáles son las partes más importantes, dirán ustedes, de un texto de 110 hojas? Los conceptos, los principios, las características. Esas son las cuestiones que ustedes tienen que ir marcando de su material de estudio, ¿sí? Dejen afuera los ejemplos, salvo uno si es que les clarifica mucho. Dejen afuera lo que está entre paréntesis, ¿sí? Dejen afuera lo que es redundante. ¿Para qué nos sirve esto de marcar lo más importante? Para que en una tercera lectura ustedes puedan ir leyendo eso que subrayaron e ir transcribiéndolo en lo que se denomina en la facultad apunte, que seguramente ya lo habrán escuchado, ¿sí? El apunte se va haciendo justamente así, y van a ir armando sus esquemas, y van a ir haciendo sus resúmenes, y en una cuarta etapa, ustedes solamente con leer el resumen ya se les va a facilitar, y van a ir comprendiendo eso que seguramente en la primera, en la segunda e incluso hasta la tercera lectura no entendían, ¿sí? Esto aplíquenlo a todas las materias de la facultad, que yo les puedo asegurar que les va a ir bien y no van a tener mayores problemas. Por supuesto que demanda un tiempo, me dirán ustedes, bueno, pero vamos a estar 4 o 5 horas por día. Y sí, y sobre todo cuando arrancamos, 3 horas por día por lo menos dedicarle a esta carrera es necesario, digamos, para poder ir llevándola, ¿sí? Bien, esto más que nada a modo de sugerencia antes de empezar. Confírmenme si se está viendo el Power, ¿sí? Capítulo 3. Bien. En el capítulo 1 y 2, nosotros vimos y hablamos acerca de qué son los derechos humanos
y hablamos acerca de los derechos humanos y la soberanía del Estado. Aquellos que estuvieron presentes, tanto de manera presencial como virtual, recordarán que dijimos que los derechos humanos son todos aquellos derechos individuales y colectivos que están consagrados en las constituciones nacionales y en los tratados internacionales o en el derecho internacional. El derecho internacional tiene mucha influencia en la construcción del concepto de derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, básicamente estamos hablando del desarrollo del derecho internacional, y por eso muchas veces se mezclan cuestiones históricas o políticas, porque fueron justamente esas cuestiones históricas y políticas, como por ejemplo el fin de la Segunda Guerra Mundial, la que marcaron el devenir de los derechos humanos, no en Argentina, sino en el mundo. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en el capítulo 3, esto lo vamos a dividir como lo divide el autor del libro, porque es la idea, digamos, que ustedes puedan salir con esos conceptos, es acerca de los instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Qué son los instrumentos internacionales de derechos humanos? Son precisamente eso que nosotros denominamos la clase pasada como convenciones, acuerdos, tratados, protocolos, ¿sí? Son instrumentos, textos que son firmados y ratificados por 2 o más estados, en los cuales esos estados asumen compromisos internacionales o, aún sin asumirlos, incluso de todas maneras generan obligaciones internacionales. Esos son los instrumentos internacionales. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Un contrato de alquiler, por ejemplo, es un instrumento jurídico. No es un instrumento internacional, por supuesto. Una declaración universal de derechos humanos, por ejemplo, sí es un instrumento internacional. Bien. Entonces, esto un poco ya lo fuimos spoileando hace un ratito. Cuando nosotros decimos derecho o el nacimiento del derecho internacional de derechos humanos, nos referimos precisamente a esos hechos históricos y políticos que dieron origen a los derechos humanos tal cual lo conocemos hoy. ¿Qué son? La Segunda Guerra Mundial. Esto muy probablemente sea una pregunta del parcial, porque lo repite muchas veces en el libro solamente por eso. La Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial, por la cual, o mediante la cual, mejor dicho, se deriva la creación de la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? La ONU, y la adopción y ratificación de los tratados fundamentales de derechos humanos. Esto que está en el Power no hace falta que lo anoten porque nosotros lo vamos pasando, esto se lo digo como sugerencia nada más. Sí, lo que pueden ir haciendo es ir anotando las dudas que les vayan quedando, porque al final de cada tema abrimos una ronda de preguntas y ahí hay que sacarnos todas las dudas que tengamos. Bien, entonces, Segunda Guerra Mundial, finaliza la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de Naciones Unidas, y al calor de la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? De esta comunidad internacional ahora jurídicamente organizada a través de este organismo, comienzan a crearse y a escribirse, redactarse, ratificarse diversos instrumentos internacionales, tratados internacionales fundamentales de derechos humanos, ¿sí? Previo al año 1945, que es el año en que finaliza la Segunda Guerra Mundial y se crea la Organización de Naciones Unidas, hubieron precedentes de instrumentos de derechos humanos, ¿sí? No tenían por ahí la universalidad ni el consenso de la mayoría de los estados, como sí pasó con estos instrumentos, pero sí fueron, como dice el autor, precursores o precedentes importantes que sentaron las bases del marco jurídico internacional. Estos dos, para mí son dos hechos fundamentales, que son dos revoluciones, una europea y otra americana. La primera es la Revolución estadounidense y la segunda es la Revolución Francesa. Quizás la Revolución Francesa es mucho más conocida incluso, o mucho más famosa a la hora de consagrar derechos fundamentalmente civiles y políticos. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que esas son, o eran conocidas como la primera generación de derechos, los que aparecieron primero? El derecho a la libertad, el derecho a elegir, ¿sí? Esos son los primeros derechos
que aparecen en el transcurso de la historia de la humanidad, ¿sí? En el año 1789, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano es una carta, una declaración fundamental francesa que consagra ciertos derechos y libertades de las personas que antes no tenían. Imaginémonos que hasta este año 1789 el sistema político predominante en todo el mundo era la monarquía. ¿Sí? O sea, imaginémonos que de los 1789 años, desde el nacimiento de Cristo hasta ese momento, todo ese tiempo la humanidad vivió con ese sistema político. Y apenas hace un poquito más de 300 años, que es nada en términos históricos, vivimos en una república. Posteriormente, muy posteriormente, en una democracia. ¿Sí? Pero esas son las bases. Y como ustedes se pueden imaginar, en una monarquía, o cuál sería la diferencia, mejor dicho, que existe entre la monarquía y la república. La diferencia fundamental son justamente los derechos y la libertad. ¿Sí? Es decir, la monarquía se cae por la necesidad social de tener libertades y de tener derechos. Por eso es tan importante y por eso es un hito precursor de los derechos humanos la Revolución Francesa. ¿Sí? Porque a partir de la caída de la monarquía y de la imposición de la república, las personas comienzan a tener libertades, libertad de culto, libertad de expresión, libertad de locomoción o libertad ambulatoria, y comienzan a tener derechos. ¿Sí? Posteriormente comienzan a tener también derechos políticos, que antes por supuesto que no tenían. Lo mismo pasa con la Declaración de Virginia y la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, que no solamente conlleva la emancipación de los estados norteamericanos de la corona británica, sino también, y mucho más, una declaración de derechos que consagra fundamentalmente libertades fundamentales de esos pueblos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Es muy importante por ahí que ustedes puedan trazar una línea histórica fundamentalmente entre monarquía y república. ¿Sí? Hasta el año 1789, en Francia y en toda Europa, solamente existía la monarquía. Por lo tanto, no habían ni derechos ni libertades. Bien, después existieron otros movimientos, ya posteriores, por supuesto, a las declaraciones de Virginia y de Francia, como por ejemplo el movimiento de la Cruz Roja y fundamentalmente la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Que se crea en 1919 y que consagra a través de diversos tratados internacionales, ratificados por algunos estados, derechos que protegen a los trabajadores. ¿Sí? Acá ya estamos en plena revolución industrial, mucha explotación por parte de los propietarios del capital hacia los obreros, trabajadores o proletarios, como se le decía en ese momento, fue derivando justamente en la creación de este organismo que es la Organización Internacional del Trabajo, que como ustedes verán por la fecha, es previo a la Organización de Naciones Unidas, pero es un hito fundamental también en la materia de instrumentos internacionales de derechos humanos de los que estamos hablando. Y finalmente, ciertas convenciones o tratados, esto lo repito, cuando nosotros decimos convenciones, tratados, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Son acuerdos internacionales. Sobre minorías después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La Convención contra la Esclavitud, la Convención Suplementaria contra la Esclavitud, etcétera, etcétera, ¿sí? La diferencia entre estos tratados o acuerdos internacionales anteriores es que no generaban la posibilidad de un recurso para los individuos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si bien imponían obligaciones al Estado, los Estados debían cumplir con los tratados internacionales que ratificaban, la persona, el individuo, cualquiera de nosotros no tenía la posibilidad de acceder a un organismo internacional para poder ver restituido su derecho o reparado
la violación a ese derecho. ¿Se acuerdan que hablamos en la clase pasada bastante de eso? ¿Sí? De la posibilidad de un recurso efectivo, que es fundamentalmente la diferencia entre tener derecho y no tener derecho, la posibilidad de reclamarlos. Bueno, antes los individuos no tenían esa posibilidad, y eso fue lo que cambió con estos nuevos instrumentos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? ¿No? Bien. Continuamos entonces. Estamos hablando, recuerden, de instrumentos internacionales de derechos humanos. Y cuando hablamos de instrumentos internacionales de derechos humanos y de Naciones Unidas, tenemos que hablar necesariamente de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Yo acá le puse la creación, el año, perdón, de creación de la ONU. Ahí va. El año de creación de la ONU, que es 1945. Solamente como una referencia para que ustedes lo tengan ahí dispuesto. Este es un año fundamental, probablemente también pregunta de examen, porque es el año que termina la Segunda Guerra Mundial y el año que se crea las Naciones Unidas. Y la explicación de qué es la Carta. ¿Qué es la Carta Fundamental o la Carta de las Naciones Unidas? Son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? Estos son los tres instrumentos que conforman la Carta. Una declaración y dos pactos. Ya en la Declaración de Derechos Humanos estaban enunciados, por supuesto, derechos civiles y políticos, pero en los pactos se asume un mayor compromiso, se enumeran mucho más derechos, ¿sí? Y se los enuncia con mayor detalle, tanto a los derechos civiles y políticos, en el pacto con la abreviatura PIDSP, ¿se acuerdan que hablamos mucho de las abreviaturas también la clase pasada? Es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, abreviado PIDESC. ¿Sí? Se los digo porque lo van a leer en el libro, lo van a ver en los powers, lo van a leer en los resúmenes. En la primera parte del material están las abreviaturas. Si ustedes buscan en internet van a encontrar también, pero es importante que de movida nosotros vayamos conociendo estas abreviaturas, ¿no? Bien. La Declaración Universal de Derechos Humanos, quizás la declaración más importante de la historia de los derechos humanos, tuvo lugar en el año 1948, es decir, 3 años después de la creación de las Naciones Unidas, ¿sí? Y ya utiliza esta expresión de derechos humanos. Bien. Dice el texto que no fue elaborada ni sometida a votación. Es decir, no es un tratado internacional ratificado por los estados, es un documento que elaboraron las Naciones Unidas, ¿sí? Los países hegemónicos, por así decirlo, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, pero que, sin embargo, por su declaración de principio y por su defensa de la dignidad humana, hoy en día tiene un poder casi vinculante, digamos, puede considerarse una norma general de derechos humanos. Es decir, un juez de primera instancia de la provincia de Corrientes o de la provincia de Chaco muy difícilmente pueda, o mejor dicho, no puede, correrse de esta Declaración Universal de Derechos Humanos o dictar fallos que vayan en contra de su texto o de su naturaleza, ¿sí? Es decir, entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que más allá de que no fueron ratificados por los estados, o mejor dicho, de que no fue sometido a votación, de todas maneras tiene un carácter de norma general. Bien. Esto ya lo dijimos, en la declaración se establecen derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Y decía un ex alto comisionado de las Naciones Unidas que es un documento intemporal. ¿Qué significa que es un documento intemporal? Que tiene la misma vigencia en el año 2023 que la que tenía en el año 1948 o 1949. Por eso es intemporal, ¿sí? Porque habla justamente de la dignidad humana y de principios que no cambian con el tiempo. Entonces recoge, dice, las profundas aspiraciones de la humanidad para vivir en condiciones de dignidad
igualdad y seguridad. Casi 20 años después de la creación o mejor dicho, de la publicación o la promulgación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nacen y entran en vigencia los pactos internacionales, tanto de derechos civiles y políticos como de derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Recién en el año 1976. Para la mayoría de los países, no el caso de Argentina, porque como bien mencionaba un compañero en la clase anterior, nosotros en el año 1976 estábamos en dictadura, ¿sí? Por lo tanto, no se acomodaba, por así decirlo, el gobierno argentino a los tratados internacionales de derechos humanos, en este caso los pactos, ¿sí? No obstante, estos pactos ya generaban responsabilidad, ¿sí? Que hablábamos mucho en la clase pasada. No porque un Estado decida incumplir los pactos o los tratados internacionales de derechos humanos, no va a tener obligaciones. Todo lo contrario, ¿sí? Va a seguir generando obligaciones y responsabilidades, fundamentalmente en esa época donde se cometieron los crímenes de lesa humanidad en nuestro país. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo bien? Este es el momento, ¿eh? Porque después cuando ya estamos en la mitad de la ruta hay que seguir nomás. Bueno, seguimos. No obstante, además de la Carta, existen tratados fundamentales, o mejor dicho, tratados internacionales básicos, dice el autor, de derechos humanos. Es decir, tratados que, que sostienen, por así decirlo, la mayoría de los conceptos y la mayoría de los derechos que hacen a nuestra materia, ¿sí? Nosotros no los vamos a desarrollar en profundidad a todos, solamente los vamos a mencionar. Vamos a mencionar también sus siglas o sus abreviaturas, que les repito, es muy importante porque seguramente en el material va a aparecer, o en el examen va a aparecer, qué derechos consagra el PIDSP. Y es una pavada, digamos. O sea, y si ustedes por ahí no lo saben, ya es una pregunta menos, ¿sí? Así que es muy importante el tema de las abreviaturas. Bien. Entonces dice el autor que la Carta, de la que hablamos recién, se fue complementando con instrumentos vinculantes. ¿Qué significa vinculantes? Significa obligatorio, ¿sí? Una declaración vinculante es una declaración obligatoria. Una sentencia vinculante es una sentencia obligatoria, que sí o sí hay que cumplir, digamos. Que incluyen tanto normas sustantivas, es decir, normas de fondo, como también ciertos aspectos procedimentales de estos derechos humanos. Bien, el primero es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Después tenemos el protocolo facultativo, el primero y el segundo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el protocolo facultativo de este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, el protocolo facultativo de esta convención, la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, esto también lo vamos a ver más adelante, el protocolo facultativo de esta convención, la Convención sobre Derechos del Niño, sus dos protocolos facultativos también, la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios o Migrantes y sus familias, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el protocolo facultativo de aquella, y por último la protección o la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Bien, estos son, así brevemente, solamente enumerados o enunciados, los documentos, o mejor dicho, los instrumentos internacionales de derechos humanos básicos o fundamentales en la materia que ustedes tienen que saber o conocer o leer para poder comprender básicamente cómo se organiza el sistema jurídico, ¿sí? Como ya se habrán dado cuenta hasta ahora, los derechos las convenciones o los tratados internacionales de derechos humanos van configurando
el ordenamiento jurídico de nuestra materia. Por lo tanto van, como decíamos en la clase pasada, condicionando a los diferentes estados que ya no pueden argumentar cuestiones de soberanía, ¿sí?, para incumplir estos tratados, como si era o funcionaba antes de la Organización de Naciones Unidas, antes de la Segunda Guerra Mundial. Bien, dicho esto, como en nuestro país o en nuestra provincia o en nuestras provincias se continúan generando leyes y se reforman las constituciones y se siguen sacando ordenanzas municipales, etcétera, etcétera, lo mismo pasa en el derecho internacional, ¿sí? No es que la norma o las normas están escritas, están vigentes y por lo tanto no pueden cambiarse y hay que cumplirlas. No, o sea, la sociedad va evolucionando, va avanzando y por lo tanto las normas jurídicas que la rigen también se van modificando y se van adecuando a los nuevos tiempos. Es por eso que no podemos quedarnos con estos tratados de derechos humanos, sino que se van generando, les diría, con mucha dinámica, digamos, otros tratados internacionales que necesitan ser puestos en vigencia. Bien. Sí. Dime. Sí. Bien. Para los que están conectados por Zoom, la pregunta que hace un compañero en la sala es ¿por qué, si ya estaban vigentes los tratados internacionales de derechos humanos, la Argentina pudo cometer los crímenes de lesa humanidad? Es la misma razón por la cual los gobernantes violan la ley, digamos, porque se puede, ¿sí? Muchas veces el derecho va por un lado y el poder va por otro lado, ¿sí? Nosotros vemos, y lo hablamos la clase pasada, el caso de muchos países del mundo árabe, que los vimos en el último mundial, digamos, donde se violan muchísimos derechos humanos, y eso parecería no acarrear ninguna responsabilidad a los estados. Un caso similar es el que pasaba en la Argentina, en Chile y en Brasil, porque fue, ustedes sabrán, digamos, un plan cóndor sistemático de dictaduras militares en la región, para incumplir, que justamente conllevaban el incumplimiento de estos tratados de derechos humanos. A medida que la sociedad va avanzando, eh, el derecho internacional va cobrando cada vez más fuerza. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional, agrupada en las Naciones Unidas, va teniendo más capacidad de coercionar a los estados a su cumplimiento. Hoy, violar los tratados de derechos humanos no es lo mismo que 1976, digamos. Con el tiempo ya se fueron por ahí ajustando los mecanismos para obligar o condicionar a los estados a su cumplimiento. No sé si por ahí se entiende un poco la pregunta, digamos. La verdad que si vos me preguntabas por qué, no se podía, digamos. De hecho, por eso después fue el juicio de las juntas, del que hablábamos en la clase anterior también, y los posteriores juicios por los crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque se violaron esos tratados de derechos humanos y porque son delitos imprescriptibles. Es decir, se violaron derechos humanos, se violaron derechos humanos. ¿No acarreó responsabilidad? Sí, acarreó responsabilidad porque de hecho fueron juzgados, digamos. ¿Se entendió? Bien. Bueno, para finalizar con esto de los instrumentos internacionales de derechos humanos, decíamos que se van generando y se seguirán generando nuevos tratados de derechos humanos y vamos a aplicar un poco el procedimiento. Acá vamos a mencionar algunos órganos de las Naciones Unidas, algunos procedimientos, quizás se pone un poco tedioso, le voy a pedir un poquito de paciencia en esta parte, porque vamos a ir explicando en detalle, digamos, para que se entienda un poco mejor. Bien, lo primero que vamos a hablar es, no vamos a mencionar todos los órganos que tiene la Organización de Naciones Unidas, porque no es el objeto del material y irnos por la rama significaría por ahí sumar mucha data en este momento.
Pero vamos a hablar sí de un órgano que compone la Organización de Naciones Unidas, quizás el órgano más importante en términos simbólicos o representativos, que es la Asamblea General. La Asamblea General es ese gran parlamento del que hablábamos la clase pasada, donde están todos los estados miembros de la ONU. Hasta el año 2015 eran 193, hoy hay más. ¿Sí? Todos los estados entonces se sientan en esta gran Asamblea General para discutir los problemas del mundo. Quizás en algún momento ustedes vieron alguna conferencia de algún presidente, digamos, de algún jefe de Estado en esa Asamblea General de la ONU, o en la ONU, bueno, esa es la Asamblea General. ¿Sí? Están todos los estados y en el medio se van presentando los jefes de Estado a dar discursos, o mejor dicho, a generar esos consensos. Este es un órgano fundamental porque es el único en el que están representados todos los estados, ¿sí? Por eso juega un papel a la hora de adoptar los instrumentos internacionales de derechos humanos para su formación, ¿sí? Es el único órgano entonces en el que están representados todos los estados miembros. El proceso de redacción de un instrumento internacional nuevo, supongamos la Convención contra la Discriminación de cierto grupo social, comienza con una declaración no vinculante, una especie de resumen, ¿sí? Ese es, a modo introductorio, cómo comienza a elaborarse un instrumento internacional. Después, el Consejo de Derechos Humanos prepara el texto, van trabajando, digamos, en el texto, que tiene que ser adoptado oficialmente, con posterioridad, por esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Una vez adoptado el texto, una vez que la Asamblea tiene ya el texto redactado hecho por la Comisión de Derechos Humanos, lo abre a la firma y ratificación de los estados. ¿Qué significa firma y ratificación? ¿Y por qué no es lo mismo? Porque la firma lo hacen los jefes de Estado y la ratificación es competencia generalmente de los parlamentos, ¿sí? Es lo que pasa en la Argentina, por ejemplo, ¿sí? El presidente o la presidente puede firmar un tratado, pero ese tratado necesariamente va a pasar por las cámaras de senadores y diputados para su ratificación, ¿sí? Y entra en vigor, es decir, entra en vigencia, es aplicable después de la ratificación por un cierto número de estados. Si son 193 estados, la ratificación de 10, por supuesto que no hace que puedan entrar en vigor, digamos. Necesitan una mayoría. Puede ser una mayoría de la mitad más uno, puede ser una mayoría calificada, pero sí es necesaria una mayoría a la hora de poder hacer entrar en vigencia un instrumento internacional o un tratado internacional. ¿Sí? Esta fue la explicación, esto es más o menos el procedimiento. Traté de hacerlo lo más sencillo posible, quizás en el libro está un poco más complejo, digamos, porque va mencionando muchos organismos, muchos órganos, perdón, de este organismo, pero básicamente esa es la metodología. Y por último, vale decir, y acá vamos a continuar respondiendo a la pregunta del compañero también, que son instrumentos vivos, dice el autor. Es decir, que con el tiempo van adquiriendo mayor fortaleza u otras características y fundamentalmente otras condiciones para su aplicabilidad. Lo dijimos hace un ratito, no es lo mismo la vigencia o la obligatoriedad de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 que en el 2023. ¿Sí? Y esto se logra a través de la jurisprudencia de los tribunales, dice el autor. ¿Qué es la jurisprudencia? Este es un concepto importante, ¿sí? Tanto como el derecho consuetudinario, del que hablábamos la clase pasada, que decíamos que es una fuente de derecho, ¿se acuerdan? El derecho consuetudinario, que es la costumbre jurídica. Eso es derecho consuetudinario, ¿sí? Una costumbre que tiene tal consenso acerca de su obligatoriedad por parte de la sociedad que termina siendo, o por parte de los estados, que termina siendo una fuente de derecho, más allá de no estar escrito en ningún lado.
¿sí? Eso es derecho consuetudinario. En este caso, la jurisprudencia eh, son aquellos fallos de tribunales judiciales o aquellas opiniones de comisiones internacionales que marcan un paradigma, es decir, que cambian la manera de interpretar una norma o una costumbre. ¿Sí? Por ejemplo, eh, hay muchos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cambiaron paradigmas, fallos referidos a la tenencia de estupefacientes para consumo personal, que antes estaba criminalizada y después de un fallo dejó de estar criminalizada. ¿Sí? Y dice, "Bueno, pero no se firmó ningún tratado, no se sancionó ninguna ley, pero sin embargo un fallo de un tribunal hizo que cambie el paradigma y por lo tanto el resto de los tribunales comenzaron a fallar en ese sentido. Si esto pasa con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, imagínense con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Son fallos que cambian un paradigma. ¿Se entiende? ¿Sí? La ley continúa escrita como está. La costumbre es la misma de siempre. Ahora, un fallo o una opinión de algún organismo, por supuesto, eh, con autoridad, digamos, cambió el paradigma y el resto comienza a regirse de esa manera. Posteriormente, por supuesto, comienza a cambiar la ley. Una vez que la jurisprudencia dice una cosa y la ley continúa diciendo la otra, lo que hay que hacer es cambiar la ley para que se adecue a esa nueva jurisprudencia, que es la nueva forma de interpretar ese suceso en particular, o ese instrumento. En este caso, ocurre lo que charlábamos recién con el compañero, digamos. O sea, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, a través de distintos fallos que marcaron jurisprudencia, fueron volviéndose más obligatorios o más aplicables. Por eso dice el autor que son instrumentos vivos, ¿sí? Que evolucionan constantemente en razón de la jurisprudencia, de los tribunales y de los órganos de expertos. A ver qué más. Bien, estos organismos entonces han dado interpretaciones dinámicas y han adaptado sus disposiciones a las circunstancias del momento. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Estamos seguros? Bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos si no hay ninguna otra pregunta y continuamos en un ratito.
¿Están con frío? ¿No? Yo tenía calor. Pero bueno. ¿Cómo estamos con el estudio? ¿Bien? ¿Qué tal la van llevando? Complicado en enero, ¿eh? Todo de vacaciones. Hay que cancelar el Instagram todo el mes porque si no, te volvés loco, ¿no? Bueno, ahora sí. Recién me decía ahí atrás un señor que por ahí vamos un poquito rápido. Sepan disculpar que tratamos de dar todo el material para que no quede nada fuera. Y entonces por ahí es necesario una lectura antes de venir, es necesario. Eh, Nosotros ya a partir de mañana le vamos a empezar a pasar los resúmenes para que puedan leer antes de venir los resúmenes, pero de todas maneras, si pueden ir o continuar leyendo el material también va a ser importante. Em, para que se pueda entender justamente el Power. Como les decíamos, nosotros por ahí somos más guías que otra cosa, no podemos meter tanta información o tanta data tan rápido, entonces esto más que nada es como una manera de ir esquematizando la lectura. Pero se entiende igual o no, o se complica mucho. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y del cuadernillo se entiende así también? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿No? ¿Se entendió todo? Ah, qué capo. Bueno, vamos a continuar entonces y vamos a hablar del capítulo 4. Capítulo 3, hablamos sobre instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿sí? Eh, Definimos qué son estos instrumentos, cuáles son los más importantes, ¿sí? La Carta Internacional de Derechos Humanos, cuáles son los otros instrumentos internacionales que el autor denomina como los básicos o los fundamentales. Y después también dijimos que hay otros instrumentos de derechos humanos que existen y otros instrumentos de derechos humanos que existirán en el futuro porque hay un proceso de adopción y de puesta en vigencia de estos instrumentos, ¿sí? Los instrumentos son básicamente acuerdos, convenciones, tratados, declaraciones que ponen, enuncian y consagran en su texto determinados derechos. Pueden ser civiles y políticos, pueden ser económicos, sociales y culturales, pueden ser sobre un tema en particular, como la Convención contra la Tortura, o la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, etcétera, etcétera. Bien. Y ahora vamos a hablar acerca de si los estados pueden restringir los derechos humanos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Pueden o no pueden?
Sí, pueden. ¿Alguien dice que no? Pueden regular. Exacto. Bien. Acá entra en juego una definición importante, y es que todos los derechos son relativos. Mejor dicho, casi todos los derechos son relativos. Es decir, la enorme mayoría de los derechos no son absolutos. Absoluto, relativo. Bien. ¿Cuáles son los derechos absolutos? Es decir, aquellos que no aceptan ningún tipo de restricción, limitación, derogación ni regulación. La prohibición de la esclavitud y la prohibición de la tortura. ¿Sí? Estos son, casi por una cuestión obvia, ¿sí? Derechos que no aceptan regulación. O sea, no hay ningún caso en que el Estado pueda instrumentar la tortura como un método válido, por ejemplo, para un interrogatorio. Muchísimo menos la reducción a la servidumbre o la restitución de la esclavitud. ¿Sí? Estos derechos humanos entonces son absolutos. No obstante, la mayoría de los derechos están sujetos a restricciones mediante reservas, derogaciones o limitaciones, dice el autor. ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces. Muchas de las obligaciones de respetar los derechos humanos entonces están sujetas a cláusulas de limitación. Ahora, ¿cuándo, o mejor, qué se tiene que tener en cuenta a la hora de limitar un derecho humano? Que la causa de esa limitación sea objetiva y que responde a intereses nacionales en una sociedad. ¿Sí? Tiene que ser objetiva, tiene que ser razonable la limitación. Vamos a ver en qué caso se puede limitar o regular estos derechos humanos. Bien. Primero que nada, los estados tienen el deber de demostrar la necesidad de aplicar esas limitaciones. Es decir, la carga de la prueba, quien tiene que probar la necesidad de esa limitación es el propio Estado. No puede caer en cabeza de la víctima de la violación de ese derecho humano demostrar que había una causa válida. ¿Sí? Siempre es el Estado. Y tiene que ser, como decíamos, objetiva la causa y tiene que ser razonable. Ahora vamos a ver bien detalladamente a qué se refiere y en qué casos. Pero primero vamos a decir que los órganos internacionales, Comité de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Derechos Humanos, tienen la competencia de evaluar esas causas que invoca el Estado. ¿Sí? Es decir que, más allá de que el Estado diga, bueno, a partir de esta situación particular, yo voy a aplicar o voy a regular este derecho de esta manera, todo eso que hace el Estado está sujeto a revisión internacional. No termina dentro del ámbito de la propia nación o del propio Estado, sino que los individuos, ahora, hace ya un tiempo, tenemos la posibilidad de recurrir a organismos internacionales en caso de violaciones a derechos humanos cometidos por nuestro propio Estado, como ya lo vimos en la clase anterior. Bien. Como decíamos, el propósito tiene que ser legítimo, el objetivo tiene que ser razonable, tiene que estar basado en una ley, es decir, que el Estado no puede, así nomás, por un decreto, por ejemplo, del presidente, violar un derecho humano, no, tiene que salir por ley del Congreso. Todas las limitaciones a los derechos humanos tienen que salir por ley del Congreso, esto es muy importante. Y tienen que, otra vez, responder a un objetivo legítimo. Bien. Todos los derechos están regulados, salvo, como decíamos, la prohibición de la tortura y la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, incluso el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de expresión, esos derechos que nosotros pensamos como fundamentales para la condición humana y para la dignidad humana, incluso esos derechos siempre están regulados. Y siempre pueden ser objeto de limitación. Ahora, existen ciertas condiciones que el autor denomina estado de emergencia, donde es posible que el Estado avance en
la limitación de ciertos derechos humanos, siempre y cuando sean relativos y no absolutos, que en un estado de normalidad no avanzaría. Se mencionan muchos ejemplos, para mí el mejor es la pandemia, ¿sí? La pandemia es el mejor ejemplo para mí de un estado de emergencia que derivó en la limitación del ejercicio de derechos humanos, no en Argentina, sino en casi todo el mundo, digamos, en la totalidad de los países de Europa, por ejemplo, donde este tema se discutió incluso en convenciones, en cortes internacionales europeas, acerca de la legitimidad de la limitación del derecho, por ejemplo, a la libertad ambulatoria, ¿sí? Así que bueno, ya mencionado este ejemplo, mencionamos otros, ¿sí? Conflictos armados, disturbios, desastres naturales, imaginémonos inundaciones, ¿sí? U otras emergencias públicas que suponen una amenaza para la vida de la nación, ¿sí? En este caso, los gobiernos pueden adoptar medidas que les eximen de sus obligaciones en materia de derechos humanos, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones o requisitos. Es decir, que no pueden simplemente limitar derechos humanos argumentando una causa excepcional, sino que tienen que seguir estos pasos que vamos a mencionar a continuación. Primero, la declaración oficial de emergencia. Es decir, si no hay una declaración oficial de la emergencia pública, supongamos una pandemia, supongamos una guerra o un terremoto, no puede el Estado avanzar en la limitación de estos derechos. Segundo, que las medidas específicas que derogan un tratado internacional deben notificarse oficialmente a las organizaciones internacionales competentes y a los Estados partes. Por ejemplo, si la medida que va a adoptar un gobierno afecta a la Convención Americana de Derechos Humanos, debe notificar a todos los estados que son parte de esa convención, ¿sí? Y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo que se crea en base a esa convención. Por lo tanto, tenemos, primero, declaración oficial de la emergencia pública. Segundo, comunicación o notificación a los organismos internacionales y a los estados miembros de la convención donde se encuentra ese derecho humano que nosotros vamos a limitar. Segundo, la derogación es admisible en la medida estrictamente necesaria o requerida para la situación. Supongamos que nosotros continuemos en cuarentena, cuando ya los casos de coronavirus bajaron ostensiblemente. En ese caso, no se estaría ajustando a este tercer requisito, ¿sí? Que la derogación sea admisible en la medida estrictamente necesaria o requerida. Por último, la derogación debe suspenderse en cuanto la situación lo permita. En cuanto los casos bajen y se pueda circular sin que eso conlleve la amenaza para la vida de la gente, sí o sí debe suspenderse la adopción de esa medida. Y por último, los derechos humanos sometidos a derogación no deben encontrarse entre aquellos que no admiten derogación alguna, ¿sí? Supongamos que por la pandemia, con un decreto del gobierno, se restituye la esclavitud. O sea, no tiene nada que ver, digamos. No hay una causa, un estado de emergencia suficiente como para restituir la tortura o la esclavitud o aquellos derechos humanos que son absolutos y no relativos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre absolutos y relativos? Absoluto es que no tiene posibilidad de limitarse, derogarse ni regularse. Relativo, la mayoría, es que sí tienen posibilidad de limitarse, derogarse o regularse, incluso de suspenderse, como en este caso de la emergencia pública, ¿sí? Bien, existen derechos, libertades y prohibiciones que no pueden ser derogados, ni siquiera en casos de emergencia pública. ¿Cuáles son estos derechos que no aceptan derogación en caso de emergencia pública? ¿Alguna idea? El derecho a la propiedad privada. ¿Algún otro?
Hay uno fácil, el derecho a la vida, claro. Como, sí. La pena de muerte, bien. Cuando veamos el derecho a la vida vamos a ver esas contradicciones justamente que tienen los estados a la hora de regular derechos, ¿sí? Si siquiera en un caso de emergencia puede limitarse o derogarse el derecho a la vida, ¿por qué se tolera la aplicación de la pena de muerte? Esto lo vamos a ver más adelante. Sí. Si el estado de emergencia y el estado de sitio son lo mismo. Generalmente el estado de emergencia conlleva posteriormente la declaración del estado de sitio. Generalmente. ¿Sí? El estado de sitio es una medida. El estado de emergencia es una situación. ¿Sí? Supongamos que nosotros tenemos un conflicto armado, imaginémonos Ucrania, ¿sí? Nosotros somos ucranianos, en ese caso hay un estado de emergencia, y por lo tanto tiene que haber un estado de sitio porque la gente no tiene que salir a la calle, digamos. ¿Se entiende? ¿Sí? No es lo mismo en términos de que no son sinónimos, pero generalmente vienen relacionados, digamos. ¿Sí? El estado de sitio no puede existir o no debería existir si no hay previamente un estado de emergencia. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Decíamos entonces que hay ciertos derechos, como los que mencionaba el compañero, el derecho a la vida, que no aceptan limitación alguna. ¿Sí? Que no aceptan, perdón, derogación en caso de estado de emergencia, que no es lo mismo que limitación. El derecho a la vida. La prohibición de la tortura o de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La prohibición de la esclavitud y de la servidumbre. La prohibición de la privación de la libertad por deudas. La prohibición de las leyes penales de carácter retroactivo. La prohibición, o mejor dicho, el derecho al reconocimiento jurídico de la persona, la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias. Esos son básicamente, enumeré ahí muy someramente, cuáles son los derechos que la mayoría de las convenciones, tanto la Convención Americana como la Convención Europea, como la Convención Africana, etcétera, etcétera, consagran como derechos inderogables en casos de estado de emergencia. Sí. Las leyes penales de carácter retroactivo son aquellas que se aplican a un hecho cometido con anterioridad a su sanción. Supongamos que el día de mañana se sancione una ley que penalice o tipifique el hecho de tomar mate. Voy a un ejemplo un poco grosero, digamos. Entonces mañana a mí me juzgan por un hecho que cometí hoy. Eso es la aplicación retroactiva. ¿Sí? A mí no me pueden juzgar hoy por un delito que cometí, supongamos, el año pasado, cuando ese delito no estaba tipificado. Eso es una aplicación retroactiva de la ley. ¿Se entiende? Ese derecho a la no aplicación retroactiva de una ley penal es un derecho inderogable bajo cualquier circunstancia, digamos. ¿Sí? ¿Alguna otra que por ahí no entiendan? No, ese es un derecho, ese es un derecho que no tiene posibilidad de revisarse porque es un principio del derecho penal, digamos. O sea, es imposible que sea jurídicamente aceptable la aplicación retroactiva de una ley penal. ¿Por qué, por qué te parece que se revisaría? Ujú. Eh, en todos los casos de violencia de género o de cualquier tipo de violencia, puede ser que tenga una valoración social o una disvaloración social en la actualidad, algo que no estaba disvalorado socialmente hace 5 o 10 años. Eso es una cosa, digamos. Ahora, la aplicación de de una pena, en términos de una sentencia judicial que, por ejemplo, conlleve la privación de la libertad,
por un hecho no tipificado en los códigos penales, en este caso en nuestro Código Penal argentino, previamente a su realización, es absolutamente imposible, digamos. O sea, eso no ocurre ni siquiera en un tribunal de primera instancia, porque es un principio jurídico inmutable, por así decirlo. Es una de las primeras garantías penales que tienen que ver con la libertad del individuo que se consagraron ya en los primeros tiempos de la República. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Imaginémonos, por ejemplo, en una monarquía, tratando de hacer un paralelismo con lo que charlábamos más temprano, el rey dice, ¿está prohibido hacer esto? Y todo a preso, digamos. O sea, no hay posibilidad de revisión. En este caso, la no retroactividad de la ley penal es una garantía de la humanidad, básicamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Entonces también es un derecho inderogable en caso de estado de emergencia. Bien, ¿alguna pregunta? Sí. El aborto. Bueno, el aborto es un tema que vamos a hablar la clase que viene, así que vengan preparados para todas las discusiones que haya que tener. Porque el aborto es una discusión que se da en el marco de un derecho específico que es el derecho a la vida, que es un derecho que forma parte de estos derechos civiles y políticos, o también conocidos como derechos de primera generación. ¿Sí? El derecho a la vida es justamente el primer derecho de esta serie de derechos que vamos a ver la clase que viene, sobre la cual vamos a empezar ahora, pero vamos a continuar la clase que viene porque es bastante extenso. ¿Alguna otra pregunta con respecto a las limitaciones de derechos humanos, a los instrumentos? ¿Se entendió o se va entendiendo? Bueno. En estas dos clases que vienen, vamos a hablar acerca de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Fundamentalmente vamos a hablar de los derechos civiles y políticos. Están casi todos enumerados, o por lo menos una gran mayoría de esos derechos civiles sobre todo, ¿no? Vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de la prohibición de la tortura, vamos a hablar de las libertades, ¿sí? Y vamos a tocar detalladamente cada una. Y vamos a comenzar el derecho a la vida, así solamente a modo introductorio, para después continuar con las demás en el resto de las clases. Bien, acá yo les transcribí, como siempre, algunas normas internacionales, en este caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Que dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, que el derecho a la vida es inherente a la persona humana, es decir, que viene con ella, eso significa que es inherente, que es inseparable, y que está protegido por la ley y nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. ¿Sí? Es un derecho humano fundamental y no puede ser derogado ni siquiera en tiempos de estado de emergencia. Esto ya lo vimos. Sin embargo, el derecho a la vida no deja de ser un derecho relativo, aunque parezca paradójico, digamos. Aunque sea el derecho humano fundamental, el más importante, y uno de los que no puede ser derogado en caso de estado de emergencia, es, sin embargo, un derecho relativo porque existen ciertas circunstancias donde su violación no acarrea consecuencias jurídicas disvaliosas para el que lo comete. ¿Cuáles son esos casos? La muerte de un combatiente en un estado de guerra. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de, ¿qué tal? De las del combate de las Islas Malvinas. ¿Sí? A los argentinos que mataron ingleses, o a los ingleses que mataron argentinos, no se les impuso una pena por ese hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un estado de guerra. Esto por supuesto que no es una justificación, ¿no? Solamente es una mención de cuando se excluye la responsabilidad del autor en el caso de una violación al derecho humano de la vida. El segundo es quizás sí un poco más comprensible, que es el estado de legítima defensa o estado de necesidad justificante o exculpante, ¿sí? En el caso de que existe una provocación suficiente, por ejemplo, que alguien me ataque como para quitarme la vida,
Si yo, en legítima defensa, termino con la vida del otro, en ese caso no me va a acarrear responsabilidades penales, por así decirlo, la violación de ese derecho humano. ¿Se entiende? ¿Sí? Son casos en que el derecho a la vida está regulado, por así decirlo, o tiene limitaciones. Y por último, y este para mí es el caso más polémico, que es el que mencionaba recién el compañero, el caso de la aplicación de la pena de muerte. ¿Sí? Vamos a hablar también en la clase que viene acerca de la pena de muerte, pero desde ya que en aquellos estados en donde está permitida como sanción después de un delito, este derecho a la vida se encuentra limitado. ¿Sí? Otra vez, como en el caso de la guerra, no es un justificativo, sino que es un hecho, digamos. Bien. Por último, y con esto vamos terminando, el Estado tiene la obligación, o tiene obligaciones con respecto al derecho a la vida, que tienen que ver con adoptar medidas positivas que ofrezcan protección. La primera es la tipificación de las amenazas contra la vida. ¿Qué es la tipificación? Un tipo penal es una norma donde se describe un acto punible, es decir, un acto pasible de pena. ¿Sí? Supongamos, o mejor dicho, vayamos al Código Penal, en el cual se establece que el que matare a otro tendrá tantos años de pena. ¿Sí? Eso es un tipo penal. Entonces el Estado tiene que tipificar las amenazas contra la vida, fundamentalmente esto de el que matare a otro, digamos. ¿Sí? Cada vez que ustedes lean tipo penal, tiene que ver con eso. Es un acto que conlleva una pena. El tipo penal describe justamente ese acto. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Deben tipificar entonces los actos que atenten contra este derecho y poner en práctica medidas preventivas o correctoras cuando se trate de violaciones al derecho a la vida. Pero también el Comité de Derechos Humanos eh, establece que no alcanza con la tipificación. Es decir, no alcanza con penar al que matare a otro. El Estado tiene una obligación mucho más activa, positiva, en términos de protección de este derecho, como por ejemplo, disminuir la mortalidad infantil. ¿Sí? Eso no es un tipo penal, digamos, pero es una obligación que tiene el Estado con respecto al derecho a la vida, disminuir la muerte en las infancias, aumentar la expectativa de vida, es decir, disminuir la muerte en la vejez, ¿sí? Darle la posibilidad a los adultos mayores de que vivan más años de los que viven y, por supuesto, mejorar la calidad de vida. ¿Sí? Disminuir la mortalidad infantil, aumentar la expectativa de vida y mejorar la calidad de vida son obligaciones que tiene el Estado con respecto al derecho a la vida, muchísimo más activas o que demandan un rol activo o positivo del Estado que solo el hecho de tipificar y encarcelar a aquellos que atentan contra la vida de los demás. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Acá vamos cerrando, ¿no? Así que todo lo que sea de este módulo, podemos sacarnos las dudas ahora o la clase que viene. La clase que viene es el viernes a las 9 de la mañana. Cualquier pregunta que tengan, no hay ningún problema, la respondemos acá. Vamos a hablar acerca de todo el resto de los derechos civiles que faltan. Seguramente nos quedará alguno pendiente para la última clase. Y en la última clase van a explicar los chicos cuál va a ser la modalidad del examen, cómo más o menos son las preguntas. Ya vamos a publicar los primeros pregunteros también de esta modalidad para que ustedes las vayan conociendo. Y ya el miércoles que viene comienzan las clases de historia, que van a terminar con las clases de contabilidad al fin del mes. ¿Sí? Así que nada, estudien, lean. Cualquier pregunta a disposición, búsquennos nomás y nosotros le damos una mano. Muchas gracias por venir.
Historia, jurídico y contabilidad.